Buen día, bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer una verificación de voltajes correspondiente a algunas pruebas que debemos hacer dentro de los procesos de diagnóstico en estas tarjetas que son 2 en uno y 3 en uno. Tenemos por acá el caso de 43 pulgadas a 6GA, 50 pulgadas a 6GA y 58 pulgadas a 6GA. Para estos casos tenemos tarjetas que tienen de alguna manera una configuración muy parecida. En este caso tenemos puente de alimentación por este lado, mainboard, puente de alimentación, mainboard, puente de alimentación y mainboard. En el caso de 43 pulgadas tenemos como esta diferenciación que tenemos nuestra fuente, nuestra main y justo en esta parte inferior tenemos la T con board. Entonces acá sí tenemos salidas individuales de 12 voltios y mini LVS que van hacia la pantalla, pero en esta tarjeta sí ya tenemos como tal el proceso de ejecución de los voltajes de imagen correspondiente a las otras dos tarjetas. En el caso de 50 y 58 son tarjetas exactamente igual, digamos en comportamiento de voltaje son las mismas, por lo tanto solo utilizaremos hoy 43 y 50 ya que las medidas que vamos a tomar hoy serían exactamente iguales para los casos de 58 pulgadas. Entonces lo vamos a dejar acá por un lado mientras verificamos, dejamos solo las dos de verificar, 43 y 50 pulgadas. Adicional vamos a utilizar estos accesorios, sería la tarjeta IR, nuestro control remoto, nuestro multímetro y una barra de serie de LEDs para tener un sistema de retroiluminación y poder hacer el encendido del producto. Recuerden que son indispensables estos elementos para encender como tal la tarjeta principal o el producto en su caso. Bien, entonces organizamos acá un poco para poder tener todo dentro de la prueba que vamos a realizar. Primero que todo, vamos a utilizar una alimentación de 120 voltios AC para alimentar nuestra tarjeta fuente. Vamos a tomar también una medida de referencia para tener en cuenta qué voltaje tenemos por acá correspondiente. Listamos nuestro multímetro. Les recomiendo por favor tener en cuenta esta medida siempre que hagan la revisión en domicilio, ya que estos voltajes son fluctuantes y no en todos los casos son los mismos. Aunque las tarjetas soportan buena voltaje de entrada, es mejor tener una referencia de medida para el daño de otros dispositivos. Colocamos nuestro multímetro acá en voltaje alterno y tomamos la referencia de la medida. En este caso tenemos 127 voltios, 126.3 para ingreso. Está dentro del rango, estaría bien para realizar la conexión de nuestra tarjeta fuente. Primero conectemos nuestro sensor de remoto u tarjeta IR para poder verificar el estado del encendido del standby y nuestro circuito de iluminación o backlight para poder generar el encendido de la tarjeta. Recuerda que si no tenemos backlight, la tarjeta no va a encender. Conectamos nuestro AC, nuestro voltaje alterno a la tarjeta y vemos como nuestro standby inmediatamente enciende y es la primera señal luminosa. En este caso, cuando el bombillo está encendido del standby, quiere decir que nuestro TV está apagado. Medimos nuevamente nuestra entrada C. En este caso tenemos, un segundo, coloco bien las puntas del multímetro. 127.3 voltios de ingreso, sube un poquito, justo un poquito, pero está bien dentro del rango que nosotros requerimos. Bien, ahora tomamos una segunda medida de referencia, primero la del AC, la segunda sería este condensador, que es el condensador filtro principal de la fuente, para verificar que nuestro puente rectificador y fusibles están trabajando bien. Entonces cambiamos acá a voltaje directo y tomamos nuestra medida dependiendo del condensador. Acá la cambié a 1000 voltios ya que el condensador es de 450. Tenemos 174 voltios TC dentro del condensador, dentro del filtro principal. Quiere decir que nuestra etapa de rectificación de la fuente está funcionando bien y por lo tanto y por esta razón tenemos nuestro bombillo de standby como tal encendido. Entonces esto como medidas, segunda medida de verificación. Vamos ahora a tomar una tercera medida que sería la alimentación entre la fuente y la tarjeta principal.
Ten en cuenta, yo voy a tomar acá como referencia esta tierra, que sería la misma que ustedes pueden tomar del chasis. Allí va el tornillo y sería la comunicación directa hacia la tarjeta principal. Entonces acá voy a tomar esta medida, cambiamos acá, el multímetro no es autorrango, para que ustedes puedan ver mejor de qué se trata. Aquí tenemos un voltaje estable de 12.8. Para las tarjetas de 43, que son 3 en 1, que tenemos la fuente, la mainboard y la T-Core en una sola, estas tarjetas no tienen voltaje standby off, ¿sí? No tienen un voltaje standby off, sino que directamente nos muestran el voltaje standby on, que es de 12.8 voltios. Entonces, para que lo tengan como referencia, ¿sí? Y así poder tomar como una medida un poco más precisa. Ahora bien, la cuarta medida de referencia que vamos a tomar son los voltajes del IR sensor o de la tarjeta del control, que vienen o proceden desde la tarjeta principal, y son voltajes de referencia que vamos a ver en esta tabla que está por acá. Bien, entonces voltaje de referencia 1 sería el pin 1, 3.3 voltios. Acá lo podemos ver, lo vemos correspondiente. Permítame coloco de mejor manera la punta del multímetro. Ok, 3.6 voltios tenemos en este caso, está dentro del rango. Bien, ahora vamos a medir el pin 3, que voltaje corresponde. Sería de 5.5 en este caso, nuestra tabla de referencia 5.2 está dentro del rango. Bien, y acá voy a saltar directamente al pin 8 a verificar 3.3 voltios. Pin 5 también está en 5.2, no lo mido en esta ocasión, pero está correspondiente. Y acá estos voltajes corresponden cuando el TV está apagado, así como nos lo muestra nuestra tabla de voltajes. Por lo tanto, nuestro sensor remoto está allí iluminado como tal, o ese standby está iluminado. Procedemos a generar un comando de encendido con nuestro control remoto para así verificar otro voltaje de referencia, que sería nuestro quinto voltaje de referencia. Acá vemos cómo se muestra la secuencia de encendido en el testeo que está como tal realizando el standby. Está generando todos los protocolos de encendido. Vemos que esta señal lumínica parpadea. Acá justo apagó, ya está apagado. Quiere decir que la secuencia de encendido se finalizó. Tenemos una iluminación un poco más realzada o alta. Es porque ya entró en el menú de inicio del televisor, y también tenemos la salida del óptico, el bloque óptico encendido. Por tanto, aquí vemos esta iluminación roja ya dentro de la salida. Bien, acá tenemos todos los voltajes o los voltajes de referencia iniciales. Vamos a tomar el último, que sería el quinto. Comprobamos que la salida, bueno, tenemos la salida de o voltaje standby on, varía un poco de 12.8 a 13.2 voltios, está dentro del rango bien, pero si ustedes se pueden ver, no cambió o no varió mucho después del proceso de encendido, ¿sí? Entonces es básicamente el mismo voltaje en estado apagado que en estado encendido, para que lo tengan en cuenta en estas tarjetas de 43. Bien, ahora, teniendo estas medidas, vamos a tomar igual el voltaje de referencia de salida hacia los LEDs, que sería la misma medida entre la tierra como tal, o la tierra chasis que tenemos acá, con el positivo de la tarjeta. En este caso vamos a medirla de cuánto sería. Vamos a ver, la 103 voltios, perfecto. La salida está correcta, de 103 voltios. Y ahora una medida correspondiente a tierra con positivo y negativo, perdón, que sería el voltaje de consumo de LEDs, y estaría en 26 voltios, y en esta medida es 26 porque solamente tengo 8 LEDs como tal conectados dentro de la regleta o el sistema de iluminación que tengo en este caso. Ten en cuenta que esta medida no sería real para sus casos, porque pues ustedes tendrían más LEDs conectados en el televisor. Por lo tanto, el consumo aumenta en el consumo o el consumo de LEDs que tenemos a la salida. Bien, acá están nuestros voltajes como tal de referencia. Ahora bien, vamos a tomar unos voltajes adicionales dentro de la tarjeta de 50 pulgadas para comprobar que son
y se comportan de manera similar a los que estamos acá ustedes midiendo. Entonces vamos a apagar nuestra tarjeta con el control remoto y vamos a proceder a hacer la desconexión de nuestros accesorios. Primero nuestro AC o entrada de voltaje AC, nuestra sistema de retroiluminación y acá nuestro sensor o nuestro tarjeta IR correspondiente para tener todo desconectado. Bien, conectamos acá nuestra tarjeta de 50 pulgadas, tenemos acá fuente, mainboard y nuestra salida de 12 voltios y señales mini LVS para la pantalla. Y tendremos ticón externa en estos modelos. Conectamos el mismo sensor de remoto, como les he mencionado previamente, nos funciona para todos los modelos, es universal y lo podemos utilizar. También podemos conectar esta misma serie de conector de o backlight de retroiluminación que hemos armado acá, nuestra AC que ya la habíamos medido previamente, y en este caso se nos encendió la tarjeta porque previamente se había desconectado de la corriente principal y por lo tanto se enciende inmediatamente cuando nosotros la conectamos a la corriente principal. Bien, entonces vamos a esperar que termine el protocolo como tal de encendido y una vez termine podemos proceder a apagar el producto. Acá ya entro en el menú. Un segundo, vamos a proceder. Listo, perfecto. Acá lo apagamos. Bien, una vez esté completamente apagado, sabemos que el sensor del óptico se apagó y vamos a proceder a hacer la medida del voltaje AC de ingreso. En este caso tenemos 131 voltios, un poquito más alto que la medida anterior, y vamos a seguir con la segunda medida de referencia, que es nuestro condensador principal de la tarjeta fuente, para ver que nuestra rectificación está trabajando de alguna manera bien. Perdón, permítame en cambio el multímetro a DC, lo tenía en alterno, bien, lo cambio a DC, lo dejo acá en la escala de 1000 voltios y tenemos en este caso 370 voltios de voltaje en el condensador. Acá está un poco más alto porque esta tarjeta sí mantiene dos voltajes, tanto voltaje standby off como voltaje standby on. Lo vamos a ver ya en la tercera o en la tercera medida de referencia para que lo tengan claro. Bien, acá tomo también como referencia esta tierra, que sería la misma que ustedes pueden utilizar de chasis ahí en sus mediciones, en sus diagnósticos, y tomo y verifico este regulador, la salida de este regulador, para determinar qué voltaje tenemos acá a la salida de la fuente y el ingreso a la tarjeta pues principal. Permítame en cambio acá, bajo un poco el rango a un voltaje más pequeño para que lo puedan ver bien. Y en este caso, mira, tenemos un voltaje standby off de 9.6 voltios. ¿Sí? El televisor apagado muestra un voltaje de 9.6 voltios que corresponde al voltaje standby off. Por lo tanto, y como se dieron cuenta, también tenemos como referencia que los voltajes de la fuente son mucho más altos en la salida de rectificación. Bien, entonces, voltaje AC, voltaje condensador principal de la fuente, voltaje de standby off en la tarjeta main. Ahora procedemos a desconectar el sensor de remoto y tomamos nuestra tabla de voltajes para checar que tengamos la misma condición que en la tarjeta de 43. Entonces acá vamos a tomar como referencia el pin 1 y tenemos una medida de 3.5, el pin 3 de 5.2 voltios y el pin 8 de 3.3 voltios allí correspondientes. Entonces los voltajes son exactamente igual en las dos configuraciones, tanto en la tarjeta 3 en 1 como en esta tarjeta que viene 2 en 1. Vamos a encender en este caso con el botón de power que está en la misma tarjeta IR, usar el pulso de encendido. Vemos acá cómo se realiza el testeo como tal, se enciende el bloque óptico y tenemos también nuestra iluminación o nuestro backlight encendido. Ahora bien, vamos a tomar la medida de referencia, la pueden hacer tanto en esta tarjeta como en la anterior, y es que después de que encienda el producto, medir los voltajes correspondientes
a el protocolo ya encendida la tarjeta. Acá pin 1, 3.7 voltios y vamos a medir el punto pin 3 que debería estar en cero. Allí tenemos una caída de voltaje cuando el televisor está ya encendido porque se generó el pulso de power on. Pin 7 no tenemos medición, acá es nuevamente el pin 8 el que estoy midiendo, pin 7 no tenemos medición, ya que pues, el pin 7 es el power on y se genera cuando se le da el voltaje de power, básicamente solamente es un instante cuando se da power con el control o con el sensor para que el producto como tal encienda, por lo tanto no se presenta o no está presente todo el tiempo. Bien, ahora volvemos a conectar como tal nuestro sensor de remoto y recordemos que pues, esto nos podría funcionar para estos tres modelos, 43, 50 y 58 que teníamos en el inicial, pero contemos 43, 50, tenemos la de 55 que no la hemos nombrado acá y 58 pulgadas podríamos tener estas mismas medidas de referencia para el total. Bien, ahora vamos con nuestra última medida que sería el voltaje de salida de la fuente de alimentación, lo llamamos voltaje total de fuente y lo medimos entre la tierra y la salida acá 165 voltios, está un segundo que se regule, 168.9 sería el voltaje total de la fuente. Recuerden que el voltaje de consumo de LED debe ser más bajo que el voltaje total y se mide acá en la salida entre positivo y negativo. En este caso 26.1 debe ser el voltaje igual que en el caso anterior porque la misma que les mencionaba, solo tenemos 8 LEDs conectados en este circuito. En sus casos deben tener un voltaje mayor porque van a tener más LEDs de alguna manera conectados. Muchas gracias por ver el contenido de estos videos. No olviden también compartir sus procesos de diagnóstico, también sus experiencias y algunas de las evidencias que puedan capturar en campo, donde tenemos pues todos los medios para obtener. Y así podemos encontrar entre todos soluciones a los diferentes síntomas y a las diferentes fallas que pueden obtener. Muchas gracias.